El martillo resbaló de los dedos de Clara Mendoza y golpeó con fuerza el empeine de su pie derecho. Soltó un quejido seco entre dientes, la respiración entrecortada por el dolor. Se tambaleó hacia atrás, casi cayendo sobre el esqueleto de madera que ella y sus hijos llevaban levantando desde el amanecer. El viento de la sierra, frío como cuchilla, se coló entre su chal desgastado, le azotó la cara con polvo y le arrancó lágrimas, pero no dejó que ninguna se escapara. No. No aún. Mamá, la voz de Pablo la sacó de golpe de su ensimismamiento. El mayor de sus hijos, con apenas 10 años, corrió hacia ella. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y la fatiga. A su lado Mateo, el mediano 6 años, luchaba con una tabla torcida que casi duplicaba su altura. Mientras tanto, la pequeña Alba, con tan solo 3 años, se sentaba en la tierra helada junto a un montoncito de clavos torcidos, construyendo casitas diminutas con piedras y palitos. «Estoy bien», dijo Clara rápidamente, aunque el pie le palpitaba como fuego vivo. «Solo se me resbaló». «Seguid, chicos. Hay que levantar la pared oeste antes de que caiga el sol». Pablo dudó. Quería replicar, pero los ojos de su madre, duros como rocas, lo detuvieron. Asintió en silencio, se volvió y sostuvo la viga en su sitio mientras Clara, cojeando, se acercaba con determinación. El cielo sobre sus cabezas era de un azul profundo e infinito, limpio, como un cristal recién lavado. Pero esa belleza le parecía cruel. El invierno ya estaba rascando a la puerta y cada atardecer llegaba más temprano que el anterior. Clara sabía que el tiempo jugaba en su contra. Esa parcela seca y alejada en las afueras de Valdemora era lo único que tenía a su nombre. La compró por 4 perras con lo poco que le quedó tras el entierro de su marido. No había casa, ni pozo, ni misericordia en el contrato. Solo tierra dura, viento despiadado y el juicio silencioso de un pueblo que no perdonaba a una mujer sola. Pero al menos era suya. Y eso significaba que podía construir de nuevo, desde cero. Si hacía falta, con las manos desnudas. «Sujeta fuerte ese lado», gruñó Clara, mientras empujaba su peso contra la viga. Tenía las manos agrietadas, enrojecidas por el frío y el trabajo. Su falda se había enganchado en una astilla, pero no se detuvo. La viga tembló, crujió. Y por fin, cayó en su sitio, encajando como un milagro imperfecto. «¡Lo conseguiste, mamá!», exclamó Pablo con los ojos encendidos de orgullo. Clara esbozó una sonrisa breve, apenas un suspiro en el rostro. «Lo conseguimos, mi vida». Desde el alto del camino, don Lorenzo Valdés observaba la escena sin moverse aún, montado en su yegua castaña. Sostenía las riendas con una sola mano, flojas, casi olvidadas. Sus ojos no se apartaban de aquella mujer, que sin pedir nada estaba construyendo una vida desde las cenizas. No tenía por qué mirar. Tenía ganado que revisar, cercas que inspeccionar, jornaleros que controlar. Pero por tercera vez en una semana, sus pasos, o los de su caballo, lo habían llevado hasta esa loma. Desde allí veía a Clara y a sus hijos trabajar con una voluntad que le revolvía algo en el pecho. Había visto a muchos venirse abajo en Valdemora, a hombres robustos curtidos por el campo abandonar la sierra al primer invierno. Pero esa mujer no huía. Ella construía. Cojeaba, sí, y seguramente tendría los huesos llenos de frío y las tripas vacías. Pero seguía. El viento cambió y Lorenzo se colocó mejor el sombrero. Sabía su nombre. El pueblo entero lo sabía. Clara Mendoza. Viuda llegada del sur de algún rincón de Castilla. Su marido murió en un derrumbe de mina. Se decía que cruzó media España con sus hijos y una carreta que no llegó ni a Teruel entera. Compró esa parcela y se puso a levantar su cabaña sin pedir un favor, sin buscar compasión. «Mujer loca», murmuró Lorenzo. «Esa choza no aguantará el primer hielo». Pero no lo dijo con desprecio. Lo dijo con un tono raro, agrio, como quien teme que el tiempo lo confirme. Porque en el fondo, esa imagen le golpeaba algo viejo. Algo que él fue antes de volverse piedra. Esa noche, Clara se agachó junto al pequeño hoyo donde hacían el fuego. Su pie estaba hinchado, pero disimuló para no preocupar a los niños.
La cena era 2 patatas, media lata de alubias y unas hierbas silvestres que Mateo había recogido en la rambla. No era mucho, pero estaba caliente. Y lo caliente en la sierra era vida. ¿Crees que tendremos techo para la semana que viene?, preguntó Pablo mientras soplaba la cuchara. Clara miró hacia la estructura de madera que se perfilaba detrás de ellos. Era más hueso que casa, más promesa que abrigo. ¿Si trabajamos duro, quizás? Sí, respondió al fin. Una tabla cada día, dijo Mateo con entusiasmo. Solo si no te golpeas el pulgar otra vez, bromeó Clara. Los 3 rieron. Incluso Alba, que no entendía la broma, pero reía con la música de su voz. Esa risa limpia, aguda, sin peso, le rompió algo dentro a Lorenzo mientras se alejaba de la colina. Giró el caballo y volvió hacia su finca. El sol ya se había escondido y la helada se arrastraba por el valle como un monstruo mudo. Clara seguiría luchando con valor, lo sabía. Pero el valor no daba paredes, ni techo, ni calor. Aquella noche, don Lorenzo Valdés no durmió. Valdemora, como casi todos los pueblos de sierra, hablaba más con silencios que con palabras. El murmullo de las fuentes, los cascos de los caballos sobre el empedrado, los saludos secos a media mañana. Todo eso decía más que las conversaciones. Por eso, cuando don Lorenzo Valdés entraba al pueblo, bastaba su presencia para que la calle se abriera sola, para que los saludos se hicieran más cortos y las miradas más cautelosas. Era un hombre grande, de hombros anchos y espalda recta, con los años marcados en la piel como surcos en la tierra. No tenía mujer ni hijos, y pocos sabían si alguna vez los había tenido. Vivía en la finca más antigua del valle, heredada de su padre, y se decía que podía comprar medio Valdemora sin que le temblara el pulso. Pero aquella noche, mientras cenaba solo en la mesa larga de su cocina, la cuchara suspendida sobre el caldo, no pensaba en tierras ni en ganado. Pensaba en Clara Mendoza, en cómo sujetaba una viga con las manos vendadas, en cómo sus hijos no pedían, sino ayudaban. Pensaba en el fuego débil de su campamento en el chal, que ya no le protegía del frío. Y por primera vez en muchos años, sintió algo parecido al desasosiego. A la mañana siguiente, Lorenzo salió antes del alba. El cielo era aún de un azul sucio, y el rocío había helado las piedras del sendero. Pasó por el almacén de herramientas de su finca, donde se guardaban los materiales de repuesto para las reparaciones de invierno, listones de madera, clavos, bisagras, cristales, sacos de cal. Los miró como quien mira una respuesta que no quiere oír. Luego ensilló su caballo y cabalgó hasta las afueras del pueblo hacia la caseta de un viejo amigo. ¿Quién demonios llama a estas horas?, gruñó Eusebio, medio vestido, asomando entre las cortinas de su casa. Soy yo. Pues ya puedes traer buenas razones, Lorenzo. Ni siquiera ha salido el sol. Don Lorenzo desmontó sin contestar. Con un gesto breve le entregó un fajo de billetes envueltos con una banda de cuero. ¿Esto qué es un favor? Tú pidiendo favores. Va a nevar sangre entonces. No es para mí. Eusebio lo miró con recelo. ¿Para quién? Para la mujer del monte. Clara, la que está construyendo una casa de 4 palos con 3 críos y un martillo roto. Ah, la que el pueblo ya ha crucificado sin juicio. La vi el otro día. Tiene más coraje que medio batallón. No necesita coraje, Eusebio. Necesita madera. Y tú se la vas a regalar, no. Lorenzo se quedó quieto, la voz baja y firme. Tú se la vas a llevar. Sin nombres, sin preguntas. Y si ella acepta, la ayudas a construir. Si no, te vas y ya. Y si me pregunta quién paga, no lo sabes. Solo te dieron instrucciones. Eusebio se rascó la barba. No va a creérselo. No necesita creer. Solo decidir. ¿Y tú por qué haces esto, Lorenzo? El ganadero miró a la sierra, los pinos aún cubiertos de escarcha. Porque ella está haciendo todo bien. Y aún así no va a llegar al invierno. Y eso no lo trago. El carro de Eusebio llegó a media mañana. Clara lo vio aparecer por el sendero entre los pinos, tirado por 2 mulas robustas. El hombre bajó con gesto pausado y levantó la mano en saludo.
Buenos días, señora. Clara dejó el martillo a un lado, la espalda rígida, la desconfianza ya en el pecho. No he pedido nada, dijo sin rodeos. Y sin embargo alguien ha pagado por esto, respondió él señalando la carga del carro madera, buena clavos, bisagras, cristal. Todo lo necesario para terminar esa casa suya. ¿Quién? No lo sé. Me llegó el encargo anoche. Dinero en efectivo, sin nombre. Solo una orden entregarlo aquí y ofrecer mi ayuda. Clara apretó los labios. Algo dentro de ella gritaba que era una trampa, que nada venía sin precio. Pero luego miró a Pablo, que sostenía una tabla como si pesara el doble. A Mateo con los dedos llenos de astillas. A Alba que temblaba incluso al sol. Miró la madera, era buena, limpia, cortada con cuidado. No acepto limosnas, dijo por fin. No se la ofrecen como tal. Entonces es un préstamo, y lo devolveré. Cada euro. Eusebio asintió con una sonrisa leve. Así se lo diré, señora. Y otra cosa, si me deja quedarme a ayudar, trabajamos codo a codo. Yo no soy de mandar. Clara asintió con firmeza. Aquí nadie lo es. Desde lo alto, oculto entre los árboles, Lorenzo observaba. Vio cómo descargaban la primera tabla. Vio la forma en que Clara mantenía la espalda recta, el mentón alzado. No sonrió, pero tampoco lo impidió. Y por primera vez en años, se fue sin esa sensación amarga en el estómago. Al día siguiente, Eusebio volvió temprano. Clara ya estaba fuera con los brazos arremangados y el cabello recogido bajo un pañuelo viejo. Los niños correteaban alrededor alegres. Las líneas de tiza sobre la base de madera eran rectas medidas al milímetro. Clara no construía solo una casa, edificaba un refugio, un lugar sagrado. «¿Empezamos por el muro este?», preguntó Eusebio dejando la caja de herramientas. «Ese muro recibe todo el viento», contestó ella sin mirarlo. «Necesita doble refuerzo. Buena cabeza tiene usted, señora Mendoza». Ella no respondió al halago. Se limitó a medir otra tabla. Eusebio entendió que no hacía falta decir más. Las manos de Clara hablaban por sí solas. Y hablaban de dignidad. Al atardecer, cuando el frío volvía a colarse entre las rendijas, Clara se sentó junto al fuego. Alba dormía sobre su regazo envuelta en el chal que ya apenas abrigaba. Eusebio aún cerca la miró con respeto. «¿Cree que sabrá quién fue Clara?», no respondió de inmediato. «No quiero nombres, quiero claridad. Porque no pienso que mis hijos crezcan creyendo que una mujer sola no puede levantar una casa sin tener que ofrecer nada a cambio». El fuego crepitó, y en algún lugar del monte, Lorenzo sintió que lo llamaban. El cielo amaneció gris como si presintiera que no era un día para los débiles de espíritu. Clara se levantó con los nudillos rígidos, la piel de las manos abierta en pequeñas grietas que sangraban al contacto con el agua fría. Se las envolvió con tiras de tela desgastada, mientras el fuego despertaba poco a poco en el círculo de piedras que usaban de cocina. «Mamá, hay escarcha dentro de la tienda», dijo Pablo al salir frotándose los brazos. «Vamos a movernos, que hoy toca levantar la pared sur», respondió ella con calma. Las palabras le salían templadas no porque no sintiera el frío, sino porque no quería que sus hijos lo notaran tanto. Eusebio llegó poco después cargando una taza de café humeante y una caja con herramientas bien cuidadas. «Buenos días, señora arquitecta», bromeó dejando el café sobre una piedra. Clara no rió, pero le dedicó una mirada más suave de lo habitual. «Hoy toca medir bien. Esa pared tiene que resistir todo lo que venga». El día transcurrió entre golpes de martillo, risas de Alba, jugando con piedrecitas y órdenes cortas de Clara, que dirigía como si fuera capitana de un pequeño ejército de madera. Los niños llevaban y traían clavos, sostenían vigas, aprendían. Y Eusebio trabajaba sin imponer, siguiendo el ritmo de la mujer que nunca se rendía. Pero no todo era clavos y serrín. Desde el camino algunos vecinos pasaban montados en burros o carros fingiendo que no veían nada, aunque bajaban la velocidad al pasar. Otros se permitían una media sonrisa burlona, o peor aún, una mirada de lástima. Porque en Valdemora,
Una mujer construyendo su propia casa era algo incómodo. Y si encima alguien la ayudaba en silencio. Las suposiciones empezaban a correr como el vino en romería. Esa tarde, mientras el sol bajaba tras los pinos y la sombra se alargaba sobre los tablones, Eusebio dejó el martillo y habló por fin. «Están hablando Clara, en el pueblo». Ella no respondió de inmediato. Estaba clavando un travesaño con una precisión feroz. «Lo sé», dijo por fin. «Se nota en cómo miran. Dicen que alguien te está manteniendo. Que si el ganadero. Que si has hecho algún trato». Clara se giró lentamente, los ojos tensos, los labios secos. «¿Tú lo crees?» Eusebio bajó la vista con respeto. «Yo creo que alguien te ayudó, sí. Pero no por lo que ellos imaginan. Te ayudó porque vio que estabas haciendo más de lo que cualquiera haría sin pedir nada». Ella asintió sin alivio. «Pero eso no es lo que van a decir», no admitió él. «Lo que dirán será lo que más les entretenga». Clara apretó los dientes con una rabia antigua que no venía de este pueblo, sino de toda una vida. Dirán que lo gané con favores, con sonrisas, con cama. Porque eso es lo más fácil de creer cuando una mujer pobre no se muere de frío en silencio. Eusebio no dijo nada. No hacía falta. «No me avergüenza haber necesitado ayuda», añadió ella. «Me avergüenza que se piense que la pedí con la cabeza agachada». El viento silbaba entre los huecos de las paredes aún sin terminar. Alba dormía envuelta en la manta junto al fuego, y los chicos jugaban a levantar pequeñas barricadas con trozos de madera sobrante. Clara miró hacia la colina. Sabía que desde allí alguien observaba. Alguien que se había mantenido en las sombras, pero que ahora empezaba a tener un nombre. Al día siguiente, cuando los niños seguían dormidos y la escarcha aún brillaba sobre los tablones, Clara se acercó a Eusebio con los ojos firmes. «Necesito saber quién fue. ¿Estás segura? Mis hijos oyen lo que se dice. Se van a criar creyendo que lo que tengo lo pagué con vergüenza. No lo voy a permitir». Eusebio asintió lentamente. «¿Lo sospechas?» «Lo sé». «Entonces no hace falta que te lo diga. No, pero sí que le digas esto, quiero verle la cara. Una sola vez. Que no se esconda detrás de los clavos. Que venga y me escuche». Eusebio le prometió que le llevaría el mensaje. «No le pido que se justifique», dijo Clara mientras recogía las herramientas. «Le pido que no me condene al silencio». En lo alto del valle, don Lorenzo Valdés cerró el libro de cuentas sin haber leído una línea. Tenía el corazón alterado como si un potro salvaje le pisara el pecho. Había hecho lo que creía correcto, ayudar sin imponer. Pero ahora entendía que en un lugar como Valdemora, el silencio también podía ser castigo. Esa noche no durmió. El fuego de la chimenea se apagó sin que se diera cuenta. Su taza de café se quedó intacta, y por primera vez en años se sintió culpable. No por haber ayudado, sino por haberlo hecho sin respeto completo. Sin voz. Clara se preparó temprano. No avisó a los niños. No quería que la acompañaran. Se puso su vestido menos roto, se recogió el pelo con esmero, y bajó por el sendero hasta el pueblo con paso firme. A las 8 en punto lo vio. Estaba junto a la puerta de la cooperativa hablando con el encargado del molino. La boina le cubría parte del rostro, pero no hacía falta verle más para saber que era él. «Don Lorenzo», dijo ella con voz serena. Él se giró sorprendido, pero no huyó. Se quitó la boina como corresponde a un caballero en presencia de una mujer valiente. «Señora Mendoza». «Buenos días». «¿Sabe por qué estoy aquí?» «Lo imagino», dijo él, y con un gesto despidió al otro hombre. «¿Quiere hablar ahora?» «No. Quiero que venga a mi terreno, que escuche, que mire, que deje de esconderse». Lorenzo asintió sin discusión. «Iré antes de que termine la semana. En su tierra, a su modo». «Así será», respondió Clara. Y sin decir nada más, se dio media vuelta y se marchó dejando tras de sí el murmullo helado de una plaza que ya empezaba a cambiar de tono. La escarcha cubría los tablones de la cabaña como una piel nueva, blanca y frágil.
Clara la apartaba con las manos desnudas, mientras los primeros rayos del sol apenas calentaban las piedras. Su respiración salía en bocanadas firmes, como si el cuerpo supiera que ese día no sería fácil. Había preparado todo sin decirlo en voz alta. No era una cita ni un ajuste de cuentas. Era algo más complejo, una conversación con el silencio que había envuelto su vida desde que llegó a Valdemora. Y ese silencio tenía nombre. Don Lorenzo Valdés. ¿Viene hoy?, preguntó Pablo mientras se abrochaba la chaqueta con las manos entumecidas. Es posible, respondió Clara sin mirarle. Pero quiero que os quedéis dentro si llega. No es asunto de niños. ¿Le debemos algo? ¿Clara? Se volvió con los ojos firmes. Le debemos respeto como a cualquiera que no nos ha hecho daño, pero también nos lo debemos a nosotros, y por eso hablaré. La mañana avanzó lenta. Clara revisó cada tabla, ajustó cada bisagra, aunque sabía que no estaba trabajando por necesidad, sino por no temblar. Cada gesto era una forma de afirmarse, de mantenerse de pie. Cuando el sonido de los cascos rompió el silencio de la colina, supo que era él. No necesitaba verle para saberlo. Salió al claro, se limpió las manos en el delantal y esperó. Lorenzo llegó solo, sin ayudantes, sin escolta. Se bajó del caballo con un gesto pausado y se quitó el sombrero en cuanto la vio. Tenía el rostro serio, pero no defensivo. «Ha venido. Como prometí», dijo él. «He venido a escuchar». «¿Entonces?» «Escuche», respondió ella cruzándose de brazos. Se quedaron en silencio unos segundos los dos de pie frente al esqueleto de la casa a medio construir. Detrás de ellos, los niños observaban discretamente desde la tienda de lona. No había hostilidad entre Clara y Lorenzo, pero sí una tensión densa, como si ambos supieran que tras esas palabras algo cambiaría para siempre. «Podría haberme hablado desde el principio», empezó Clara. «Podría haber dicho esto es un préstamo, esto es ayuda sin condiciones». Pero eligió el silencio. Y ese silencio ha hablado por usted más de lo que imagina. Lorenzo asintió sin interrumpirla. «Pensé que era mejor así. No quería imponerme, pues se impuso igual. Y mientras usted dormía bajo techo, yo tenía que responder ante rumores que no provoqué. Lo sé», dijo él bajando la mirada por un segundo. «Me equivoqué». Ese «me equivoqué» no sonó a excusa, sino a confesión. Clara lo reconoció como tal, pero no por ello se ablandó. «No estoy avergonzada de haber aceptado esa madera, pero sí me duele que mi nombre esté en boca de todos como si tuviera que justificarse». Lorenzo la miró de frente. «¿Qué quiere de mí?» «Un contrato», dijo ella con voz clara. «Quiero que lo pongamos por escrito. Que no se diga que esto fue una dádiva, ni un capricho, ni nada que no se deba pagar». Él pareció sorprendido, pero no opuesto. «Está bien, lo redactaré. Condiciones justas. Sin intereses si lo desea. Con intereses mínimos», corrigió Clara. «Lo justo para que no sea un favor, sino un trato. Legal, honesto». Lorenzo hizo una leve inclinación con la cabeza. «Así será». Ella no sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas. Por primera vez parecía que el aire entre ambos no pesaba tanto. «Y lo quiero público», añadió Clara. «Que se sepa, que se escuche en la plaza, que no quede en susurros». Lorenzo entrecerró los ojos, no por disgusto, sino como quien mide las consecuencias. «En el próximo consejo vecinal allí estaré», afirmó ella, «y espero que usted también. Lo estaré». Un silencio más amable se impuso por un instante. Clara lo estudió con atención. No veía lástima en sus ojos ni paternalismo. Veía a un hombre cansado, quizás culpable, pero dispuesto. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella al fin. «¿Qué le hizo pensar que debía ayudar?» Lorenzo se tomó su tiempo. Miró la casa, los clavos torcidos que aún quedaban en el suelo, los pequeños rastros de esfuerzo en cada rincón. Porque vi a alguien que hacía todo lo correcto y aún así se iba a quedar sin nada. Y me recordó cosas que había olvidado. Como lo que significa construir desde cero, con dignidad. Las palabras no eran galantería,
No tenían adornos. Eran verdad desnuda. Clara asintió lentamente. No quiero agradecimientos, dijo. Quiero respeto. Quiero que mis hijos puedan decir algún día que su madre construyó su casa con sus manos y que nadie se la regaló. Entonces eso diremos, respondió él. Lorenzo se marchó sin pedir más. Montó su caballo y se alejó sin volver la vista atrás. Clara lo vio desaparecer entre los árboles con una mezcla de alivio y determinación. Al volver junto a sus hijos, Pablo la miró con ojos curiosos. ¿Era él? Sí, respondió ella. Quería algo a cambio. Clara le revolvió el pelo con ternura. Quería hacer lo correcto, y ahora lo va a hacer con palabras, no con silencio. Esa tarde, mientras martillaba la última viga del muro trasero con Eusebio, Clara notó algo en el aire. Las miradas de los vecinos que pasaban ya no eran solo juicio. Había otra cosa: curiosidad, incluso respeto. Alguien debía haberlos visto hablando en el pueblo. El rumor había cambiado de forma. ¿Crees que dejarán de hablar?, preguntó Eusebio soplando el serrín de su manga. No respondió Clara serena. Solo cambiarán de tema. Tienes el corazón de una realista. Tengo 3 hijos. Ser realista no es una opción, es una herramienta. Ambos se quedaron mirando el camino que bajaba hacia Valdemora. El polvo aún flotaba en el aire, señal de que Lorenzo había pasado por allí no hacía mucho. ¿Crees que vendrá al consejo? Sí, respondió Clara. Pero no sé con qué cara. Con la que le dejes tener, bromeó Eusebio. Ella sonrió. Una sonrisa leve pero verdadera. Y al fondo el cielo comenzaba a encapotarse. El invierno no había llegado aún, pero acechaba. Como todo en esta historia, estaba esperando a que cada uno ocupara su lugar. El salón del ayuntamiento de Valdemora olía a madera vieja, humedad, y a esa mezcla sorda de tensión, que solo se da cuando un pueblo entero espera espectáculo. La sala no era grande, pero esa tarde estaba a rebosar. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los vecinos, y las miradas viajaban de boca en boca esperando que alguien dijera lo que nadie se atrevía a gritar. Porque se sabía, se comentaba desde días atrás. Don Lorenzo Valdés iba hasta a hablar, y no sobre ganado o lindes. Iban a hablar sobre Clara Mendoza, la mujer que se atrevió a levantar su casa sola, y que ahora quería limpiar su nombre con algo más duro que el martillo, la verdad. Clara se había sentado en la primera fila. Llevaba su vestido azul oscuro, el único que no tenía costuras remendadas visibles, y el cabello recogido con precisión casi militar. No llevaba joyas ni maquillaje. Solo los ojos firmes, los hombros rectos y las manos entrelazadas en el regazo. A su lado estaban sus hijos Pablo con la barbilla tensa, Mateo inquieto pero serio, y Alba abrazada a su trapo preferido en silencio. Detrás de ellos, el murmullo era denso. Las mujeres cuchicheaban tras abanicos. Los hombres cruzaban los brazos esperando que algo cayera como un rayo. Pero Clara no se dejó arrastrar por esa energía. Ella no había venido a pedir ni a justificar. Había venido a que se dijera la verdad en voz alta. El alcalde don Julián Barros carraspeó con más solemnidad que costumbre y golpeó el mazo sobre la mesa. Vecinos y vecinas. Antes de pasar al orden del día, se nos ha pedido la palabra para un asunto que por lo que veo interesa a más de uno. Miró a Lorenzo con un gesto contenido. Señor Valdés, tiene usted la palabra. El silencio cayó como una losa. Lorenzo se levantó despacio. Llevaba un abrigo oscuro sobrio y el sombrero en la mano. Caminó hasta el frente con paso firme. No saludó con gestos. Solo levantó la mirada y habló. Vengo a hablar de la señora Clara Mendoza. Las palabras flotaron en el aire como si abrieran una ventana. Desde hace semanas he escuchado rumores sobre su situación, su cabaña y lo que la gente cree que ha pasado para que tenga los materiales que ahora componen su vivienda. Algunas cabezas se giraron hacia Clara. Ella no bajó la vista. Siguió mirando al frente sin parpadear. Quiero aclararlo todo, continuó Lorenzo. Los materiales fueron comprados por mí, sí.
Y no fueron un regalo, ni un gesto romántico, ni una transacción disfrazada. Fueron un préstamo, firmado, con condiciones, con intereses mínimos, y con compromiso de pago por parte de la señora Mendoza. Al fondo, alguien soltó un suspiro contenido. Otra persona murmuró, «Pues mira tú». Pero nadie se atrevió a interrumpir. «Ella no pidió nada», añadió Lorenzo. «Yo tomé la decisión de ayudar viendo su esfuerzo, su dignidad y la injusticia de una situación en la que, aún haciendo todo bien, podía perderlo todo. Pero no le impuse mi nombre ni condiciones. Fue ella quien exigió el contrato. Fue ella quien quiso que se dijera públicamente». Giró apenas la cabeza hacia Clara. Sus miradas se cruzaron por un instante. No había rencor, solo respeto. Por tanto, concluyó que no se hable más de favores, ni de precios ocultos. Quien hable mal de ella miente. Quien la señale se equivoca de blanco. Aquí lo único que ha habido es trabajo, coraje y un trato justo. El silencio fue total. Ni el alcalde supo qué añadir de inmediato. Finalmente dijo con voz seca, «Gracias, señor Valdés. Queda claro». Y con eso la reunión siguió con los temas habituales: pozos, caminos, tazas. Pero ya nadie escuchaba con la misma atención. El ambiente había cambiado, y Clara lo sentía. Al salir la gente no la evitó como otras veces. Algunos incluso bajaron la cabeza al cruzarse con ella. Una mujer mayor, la señora Carmona, que nunca había hablado más de 2 frases con Clara, se acercó y le apretó suavemente la mano. «Bien hecho, hija», susurró. «Muy bien hecho». Clara asintió sin decir nada. No necesitaba halagos, solo justicia. A pocos pasos Lorenzo la esperaba en silencio. Cuando se quedaron solos, él fue el primero en hablar. «No tenías por qué sentarte allí. Podrías haberte quedado fuera y aún así habrías ganado». «No vine a ganar», dijo Clara. «Vine a que mi nombre no se use como moneda». Él asintió. «El contrato ya está en manos del secretario. Te entregarán tu copia mañana. Haré el primer pago a fin de mes. Ya tengo algunas tareas de costura y limpieza. Lo sé. Confío en ti». Esa frase «confío en ti» no sonó vacía. Sonó limpia como una promesa que no pedía nada a cambio. Clara se quedó mirándolo un segundo más. «Gracias por hablar. No por mí, por mis hijos. Era lo justo». Esa noche, mientras los niños dormían arropados en la tienda, Clara se quedó junto al fuego, las manos vendadas de nuevo. Las heridas abiertas por el martillo no habían sanado, pero dolían distinto. No eran heridas de humillación. Eran cicatrices de camino. Al otro lado del valle, en su casa grande y silenciosa, Lorenzo dejó el contrato encima de la mesa de su despacho. No lo tocó más. En su lugar se sirvió un café negro y se sentó frente a la ventana. Por primera vez no sintió que la soledad fuera su única compañera. Pensó en la mujer que no se dejó salvar, sino que eligió construir su dignidad con cada golpe de martillo. Y se preguntó sin necesidad de respuesta, si aquel día no era en realidad el inicio de algo nuevo para ambos. Los días siguientes al consejo fueron distintos. No porque el viento cambiara ni porque las nubes se alejaran del valle. No. El frío seguía mordiendo igual, y la escarcha aún aparecía cada mañana sobre los tablones. Pero algo más invisible había cambiado las miradas. Cuando Clara bajaba al molino a entregar los encargos de costura, ya no sentía el peso de cada paso. Cuando cruzaba la plaza con los niños, ya no había susurros a sus espaldas. Seguían hablando claro, pero el tono había mutado de juicio a respeto, de burla, a una mezcla silenciosa de admiración y extrañeza. Valdemora había visto muchas cosas, pero nunca había visto a una mujer levantar su casa y su nombre al mismo tiempo. La semana avanzaba y la cabaña ya era más que un esqueleto. Con la ayuda constante de Eusebio y la fuerza incansable de Pablo y Mateo, las paredes se alzaban rectas, la estructura resistía, y hasta las primeras tejas empezaban a cubrir el tejado. El techo era aún parcial, pero bastaba para que la esperanza se colara como el humo del fuego en la chimenea. Una tarde, Clara abrió una de las cajas que había dejado Lorenzo junto a la valla sin previo aviso.
Dentro, cuidadosamente envueltos en trapos de lino, había 4 ventanales de cristal. No trozos, no placas baratas. Cristal auténtico limpio con marco de madera bien tratado. Clara se quedó mirando las piezas durante un largo rato. Luego alzó la vista hacia el monte. No había nadie, solo el sol empezando a caer. No quiere aplausos, murmuró para sí. Solo quiere estar presente. Las noches eran frías pero más llevaderas. Eusebio ya no dormía en la carpintería, sino que, a veces, se quedaba hasta que caía la luna compartiendo una taza de caldo o un trozo de pan tostado con los niños. Contaba historias del pueblo cuando era joven de la guerra de caballos salvajes y trenes que pasaban por pueblos que ya no existían. ¿Y tú crees que esta casa aguantará la nieve?, preguntó Pablo una noche. Dependerá del alma que le pongáis, respondió Eusebio. Las casas, igual que las personas, no se caen por el viento, sino por dentro. Clara lo miró en silencio. Aquella frase le quedó clavada como un clavo en el corazón. Al caer la tarde del jueves, mientras los niños recogían leña cerca del río, Clara se quedó sola junto al porche repasando los listones con una escofina. Tenía las manos llenas de astillas y los músculos temblaban de cansancio. Pero no se detenía, no por orgullo, sino porque a veces el movimiento es la única forma de no quebrarse. No oyó los cascos del caballo hasta que la sombra se proyectó sobre la tierra. Don Lorenzo estaba allí. No traía documentos, ni cajas, ni noticias. Solo una mirada serena y un saco colgado del hombro. «¿Buenas tardes?» «Buenas», respondió ella sin dejar de lijar. Él desmontó despacio y se acercó sin invadir. Dejó el saco sobre un tablón y se quedó de pie mirándola trabajar. «Vengo a dejar esto», dijo abriendo el saco. Dentro había una olla de hierro fundido, 2 cuadernos de escritura y un juego de guantes de cuero bien cosidos. «Para los niños. Y para ti». Clara dejó la herramienta en el banco. «¿Qué haces aquí, Lorenzo?» Él se encogió ligeramente de hombros. «No lo sé muy bien. Supongo que no quiero ser solo el que firmó un contrato». Ella arqueó una ceja. «¿Y qué más quieres ser, Silencio?» Él bajó la vista un segundo, luego la sostuvo con calma. Alguien que no entra sin ser invitado, pero que estaría dispuesto a esperar en el porche. Clara no respondió de inmediato. Se agachó, recogió la escofina y la guardó en una caja. En esta casa no se entra por puertas grandes ni con discursos. Se entra con paciencia y sin pedir aplausos. «Entonces esperaré», dijo él. Ella le tendió una taza de lo que quedaba de caldo. Se sentaron en 2 cajas de madera sin ceremonia. El sol ya no calentaba, pero la quietud del lugar era tibia. «¿Tú trabajas aún con las manos?», preguntó ella. «A veces, aunque más con papeles que otra cosa». «¿Y te sientes orgulloso?» Él tardó en responder. «Hace tiempo que no me sentía útil, hasta ahora». Ella asintió sin mirarle. «No vine aquí para que alguien me salvara. Vine para no desaparecer». «Y lo has conseguido», dijo Lorenzo con voz baja. «Estoy empezando». La luna subía cuando él se despidió. No hubo promesas, ni contactos innecesarios, solo una frase antes de montar de nuevo. «No quiero verte desaparecer. Y no por lo que has construido, sino por quién eres cuando nadie te ve». Clara se quedó quieta. Esa noche, al meterse en la tienda junto a Alba, sintió por primera vez que no estaba tan sola como pensaba. El sábado, justo antes del amanecer, completaron el tejado. Las últimas tablas crujieron, pero aguantaron. Clara se quedó de pie en el centro de la casa, los brazos caídos, las lágrimas a punto. Eusebio la miró con una sonrisa leve. «Es tuya, Clara. No solo por derecho, por alma». Ella asintió. Y por primera vez lloró, no de tristeza, de algo más profundo, de haber resistido. Ese mismo día, al caer la tarde, Clara se sentó en el porche sola, una taza de café entre las manos. Miraba el horizonte, no esperando a nadie, pero sin cerrar la puerta. Y cuando Lorenzo apareció como si el camino le hubiera llevado sin pedirlo, ella no se levantó, pero tampoco lo echó. Se sentó a su lado en silencio.
Y así, sin palabras, empezaron algo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía raíz. El viento traía ya un olor distinto. No era solo el frío de siempre, sino ese aire que anuncia el cambio de estación, aunque la nieve aún no haya llegado. La cabaña de Clara ya no era un esqueleto de madera. Tenía paredes sólidas, techo completo, ventanas con cristales limpios que reflejaban el amanecer como espejos tranquilos. Y por primera vez olía a hogar. Eusebio, con la camisa arremangada, caminaba alrededor como un pintor, observando su obra antes del último trazo. «Tienes una casa, Clara Mendoza», dijo con un suspiro satisfecho. «Y no cualquiera. Una que se nota que ha costado sangre». Ella sonrió levemente apoyada en el marco de la puerta, los dedos manchados de barniz y la espalda cansada pero erguida. Una casa hecha a martillazos, café de cebada y noches sin dormir. Y voluntad, añadió él, que no es poco. Pablo y Mateo corrían alrededor de la cabaña buscando huecos donde el aire aún se colara. Alba dormía en el interior bajo una manta de cuadros, que la vecina del molino les había traído días antes. Pequeños gestos, pequeñas ofrendas que Valdemora comenzaba a hacer sin alardes pero con intención. ¿Vas a hacer una inauguración?, preguntó Eusebio bromeando. Una fiesta, replicó Clara alzando una ceja, para invitar a los mismos que me miraban por encima del hombro. Algunos han cambiado. Algunos. Pero no olvido tan fácil. Eusebio dejó el martillo en la caja y la miró con expresión serena. Quizá no es por ellos, Clara. Quizá es por ti y por los niños, para que empiecen esta vida sabiendo que lo que se construye con esfuerzo merece ser celebrado. Clara bajó la mirada. No respondió. Esa noche, mientras servía un plato caliente de lentejas, Pablo preguntó, ¿por qué nadie más tiene una casa como la nuestra? Clara se sorprendió. ¿A qué te refieres que es distinta? Que la gente nos mira. Pero ahora no con pena, con algo más, como si no supieran cómo tratarte. Ella dejó la cuchara a un lado, porque esta casa no se levantó con permiso ni con caridad. Se levantó con manos pequeñas pero con dignidad. Y eso, hijo, cuesta de entender para quienes nunca han tenido que pelear por cada tabla. Pablo asintió, no del todo comprendiendo, pero sabiendo que aquello era importante. ¿Y Lorenzo? ¿Vendrá mañana? Clara sonrió con suavidad. Hacía ya días que Lorenzo aparecía de vez en cuando. No con discursos. A veces con un saco de harina, otras con un libro viejo para Pablo o hilo para coser. Siempre con respeto, nunca con prisas. Si quiere venir, sabrá el camino. Al día siguiente, Clara salió al porche con un balde de agua caliente, dispuesta a lavar el polvo acumulado en los cristales. Se detuvo un momento a observar el paisaje. El campo parecía en pausa, como si la tierra también estuviera esperando algo. Una estación. Una respuesta. Y entonces lo vio. A lo lejos, Lorenzo venía a pie, sin caballo, sin saco, sin prisa. Solo él. Clara dejó el balde y lo esperó sin moverse. «Buenos días». «Buenos», dijo él. «Hoy no traigo nada. A veces no traer nada es traerlo todo». Lorenzo sonrió apenas. «Vengo a preguntarte algo». «Pregunta». «¿Me invitarías a sentarme contigo en el porche esta tarde?» Clara lo miró con detenimiento. No por sospecha, sino por respeto. Como si necesitara asegurarse de que no había otra intención oculta. Si traes silencio, y un poco de conversación honesta puede ser. Tengo de ambos. Entonces trae también pan. El café ya lo pongo yo. Aquella tarde, cuando los niños ya estaban ocupados escribiendo o jugando con piedras alrededor del corral improvisado, Clara y Lorenzo se sentaron juntos por primera vez sin ninguna obligación. La casa a sus espaldas se alzaba fuerte. El humo de la estufa salía tranquilo. Y el mundo, por unos minutos, parecía quieto. ¿Te molesta que algunos hayan empezado a llamar a esta colina la Loma de la Viuda?, preguntó él sin rodeos. Clara soltó una carcajada leve. Antes me molestaba, pero ahora me parece justo. Justo porque me recuerda quién fui,
y lo que logré sin deberle la vida a nadie. Entonces no suena a insulto, suena a historia. Exacto. Silencio. Café caliente. Miradas que no buscaban respuestas, sino compañía. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Por qué vienes? Lorenzo no respondió de inmediato. Jugó con el borde de la taza antes de hablar. Porque no quiero que esta casa sea solo tu refugio. Quiero que también sea un lugar al que yo pueda mirar sin sentir que me escondo. Clara lo observó sin juzgarlo. Aquí no se esconde nadie, pero tampoco se exige espacio. Aquí se gana como todo lo que vale la pena. Cuando se marchó esa noche, Lorenzo lo hizo sin tocarla, sin pedir nada. Pero dejó en la barandilla un pequeño cuaderno con tapas de cuero. Dentro, en la primera página, había escrito: las casas se construyen con manos, pero los hogares se tejen con presencia. Clara cerró el cuaderno y lo colocó junto al estante de la cocina, al lado de la olla que Eusebio les había regalado, y del tarro con las primeras monedas del pago mensual. Aquel rincón ya olía a vida. Días después, una vecina del pueblo, la señora Linares, que nunca antes se había detenido a hablar, apareció con una bandeja de bizcocho y una sonrisa incómoda. Lo hice de más. Y pensé que quizás los niños... Clara no la dejó terminar. Gracias, les encantará. Linares titubeó. Es bonita la casa, no como las que construyen los hombres. Tiene algo más redondo. Porque no se levantó por orgullo, dijo Clara. Se levantó por necesidad. Y el amor tiene forma de necesidad cuando no se dice. Linares se fue sin añadir más. Clara volvió al interior. Se detuvo un momento a mirar su reflejo en el cristal de la ventana, y por primera vez su nombre ya no pesaba. Solo flotaba como el humo de la estufa sobre una casa que se mantenía de pie, incluso cuando ella temblaba. La primera helada verdadera llegó en silencio como un suspiro largo. No hubo viento ni tormenta. Solo una calma extraña, como si el aire contuviera la respiración. Al despertar, Clara notó que la escarcha no era un velo, sino un abrigo blanco que cubría cada rama, cada teja, cada huella. Abrió la puerta con cuidado. El suelo crujió bajo sus botas gastadas. Frente a la cabaña, la leña apilada tenía una capa de hielo que brillaba como cristal bajo la luz del amanecer. Pero dentro, el calor resistía. La estufa de hierro rugía suave. El olor a pan tostado y café de achicoria flotaba en el aire. Y en ese pequeño milagro cotidiano, Clara supo que habían cruzado un umbral invisible. Ya no era supervivencia, era vida. Pablo leía en voz alta junto al fuego. Mateo tallaba con paciencia una figura de madera para regalar a su hermana en Navidad. Alba, aún con las mejillas sonrosadas del sueño, se aferraba a su muñeco de trapo mientras sorbía leche caliente. Clara los miraba con una mezcla de orgullo y ternura que se le instalaba en el pecho como un nudo dulce. Ya no eran solo sus hijos. Eran la prueba viva de que no todo lo roto se queda roto. Aquella tarde, mientras cortaba leña en el patio trasero, Clara escuchó pasos en la nieve. No eran los de sus hijos ni los de Eusebio. Eran más pesados, más medidos. Se giró y lo vio. Lorenzo. Con su abrigo largo, los guantes oscuros y esa expresión serena que había aprendido a interpretar como respeto. ¿Vienes a por café o a por silencio?, preguntó ella sin dejar de partir el tronco. Ambos, respondió él sonriendo apenas. Y traigo algo. Le tendió un paquete envuelto en papel marrón. Clara lo aceptó con curiosidad. Dentro había unos guantes de cuero fino, no nuevos, pero cuidados con mimo. En el forro interior, bordadas con hilo claro, estaban las iniciales EV. Eran de mi hermana Elena, explicó él. Murió hace años. Tenía tus manos pequeñas pero fuertes. Clara pasó los dedos por las costuras con delicadeza. Gracias. No sé si merezco algo tan personal. Lo mereces, dijo él con firmeza, y ella te los habría ofrecido sin dudar. Se quedaron en silencio un momento. Luego Clara señaló el porche con la cabeza. Voy a preparar ese café. Se sentaron como ya era costumbre.
sin promesas, sin prisas. Clara sirvió 2 tazas, una para cada uno, con el calor justo para resistir la tarde. Hoy alguien en el pueblo me preguntó si tú y yo... Empezó Lorenzo. Lo sabía, interrumpió ella sin molestia. Lo estaban esperando desde hace semanas. ¿Y tú qué dijiste? Nada? Porque lo que digas solo cambiará la forma del rumor, no su existencia. ¿Y te molesta? Clara sopló su taza antes de responder. Me molestaba antes, cuando aún pensaba que cada palabra podía romperme. Pero ahora, ya no. Lo que se construye desde dentro no se desmonta desde fuera. Lorenzo la miró y hubo un respeto profundo en su silencio. Yo nunca he querido atarte a nada, dijo al fin. Solo estar cerca si tú me lo permites. No quiero dueños, respondió Clara, ni sombras que me sigan. Pero si vas al paso sin empujar, entonces el camino es el mismo. Las visitas de Lorenzo empezaron a volverse costumbre. A veces pasaba 1 hora. Otras dejaba un libro, un saco con harina o simplemente unas palabras. Nunca invadía, nunca se quedaba si ella no lo invitaba a sentarse. Y en esa espera paciente fue sembrando algo más fuerte que la costumbre. Una tarde, mientras arreglaban la cerradura de la ventana, Pablo se acercó a Clara. ¿Lorenzo es de verdad tu amigo? Sí, respondió ella. ¿Por qué lo preguntas? Porque no te trata como los hombres del pueblo tratan a las mujeres. No grita, no manda. Es que no hace falta mandar para estar presente. Y se quedará Clara. Se agachó, le pasó la mano por el cabello. No lo sé. Pero si se queda será porque sabe lo que cuesta construir algo. Y no quiere destruirlo. Eusebio por su parte seguía yendo de vez en cuando. Ya no con clavos ni martillos, sino con conversación y algún dulce de su mujer, que aunque nunca lo decía en voz alta, admiraba profundamente a Clara. Te has ganado un nombre en este valle, le dijo un día. Y no por Lorenzo ni por esta casa, por ti. Un nombre sin apellido vale poco en estos sitios. Pues tú has hecho que el tuyo pese como el de cualquiera. Clara Mendoza. Ahora significa algo. Ella no respondió. Solo miró hacia la colina donde el sol bajaba despacio. La loma de la viuda la llamaban algunos aún. Pero ya no con burla, ya no con lástima, con una mezcla de reverencia y cuidado. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Clara se sentó en el porche con los guantes de Elena en las manos. No hacía tanto frío, pero había algo cálido en llevar el gesto de otra mujer que ya no estaba. Como si todas las que vinieron antes, las que resistieron en silencio, estuvieran sentadas a su lado observando. Lorenzo llegó sin anunciarse. Como siempre. Hoy no traigo nada, dijo al acercarse. Traes presencia, respondió ella. Ya es bastante. Se sentó sin hablar. Durante largos minutos solo se oía el crujido lejano del hielo rompiéndose en alguna rama. Clara, dijo él sin mirarla. ¿Alguna vez pensaste que esto sería tu vida? Nunca respondió ella bajando la vista. Pero ahora no la cambiaría, ni yo. Ella lo miró sorprendida. ¿Tú? Con todo lo que tienes, lo que tengo me protege, pero lo que tú me has mostrado me despierta. Clara no dijo nada. Solo extendió una mano enguantada y la dejó reposar sobre la suya, sin palabras, sin promesas. Solo ese gesto suave, firme, como quien planta una semilla. Y en la colina donde antes solo había polvo y juicio, algo florecía al fin sin miedo. Los días se volvieron más cortos y las noches más largas, pero dentro de la cabaña, el tiempo tenía otra medida. No era el reloj, ni el calendario lo que marcaba el ritmo, sino el avance natural de una vida que por fin no dolía en cada rincón. La casa resistía. El frío golpeaba pero no vencía. Las ventanas cerraban bien. El techo no dejaba pasar ni la escarcha ni los susurros ajenos. Y el fuego fiel constante daba calor sin exigir palabras. Clara comenzaba a caminar sin ese gesto inconsciente de defensa en los hombros. Ya no esperaba el juicio ni la sospecha ni el comentario mal disimulado. En su lugar había aprendido a estar, simplemente a estar. El pueblo poco a poco se adaptó a su presencia.
Ya no era la viuda sola con hijos, sino la señora Mendoza la que levantó su casa sin un solo favor indebido. Las mujeres del mercado la saludaban con respeto. Los hombres bajaban la mirada al cruzarse con ella. Y los niños de otros hogares empezaban a buscar a Pablo y Mateo para jugar sin miedo. En uno de esos días grises en los que la niebla bajaba hasta cubrir los campos como una manta mojada, la señora Linares volvió a aparecer en el porche esta vez con un pequeño jarrón de barro entre las manos. «Es para que pongas algo verde dentro cuando llegue la primavera», dijo con voz algo torpe. «La casa se merece color». Clara lo aceptó sin palabras, pero con una sonrisa que ya no era tensa sino real. Lorenzo seguía viniendo. No todos los días, no siempre a la misma hora. A veces llegaba con la tarde, otras cuando el sol apenas rompía la helada. No siempre traía algo material, pero traía su presencia constante y sin exigencias. Se sentaban juntos, compartían café, a veces hablaban, otras no. Y en ese silencio cómodo había más intimidad que en 1000 palabras. Una tarde, mientras Pablo recitaba un poema que había copiado en su cuaderno, Lorenzo se inclinó hacia Clara y dijo en voz baja: «Tienes hijos que no solo aprenden, también observan». «Lo sé». «¿Y tú?» ¿Qué observas?» Ella giró lentamente el rostro hacia él. «A alguien que ha aprendido a no interrumpir». Lorenzo sonrió con esa sonrisa discreta que empezaba a ser parte del paisaje. Un domingo Clara decidió bajar sola al pueblo. Quería comprar unas semillas para plantar en macetas cuando pasara el frío. No necesitaba nada urgente, pero sentía que era momento de pisar el mercado no como una forastera, sino como una vecina más, vestida con su abrigo marrón y la bufanda tejida por Eusebio. Caminó con paso firme. Al llegar notó las miradas como siempre, pero esta vez no dolieron. Algunas eran cálidas, otras neutrales. Y las pocas que aún juzgaban, ya no tenían fuerza. En la tienda, mientras elegía un sobre de albahaca, el tendero, el señor Gallego, le dijo: «Mi mujer dice que usted le arregló la cremallera del abrigo como nueva. ¿Cuánto le debo?» Clara alzó la cabeza. «Nada. Fue un favor». «Pues entonces aquí tiene», dijo él metiendo 2 sobres más en la bolsa, «para que el favor germine». Clara salió del local con las mejillas algo sonrojadas, pero sin incomodidad. Era el primer intercambio que no llevaba doble filo. Al volver a casa encontró a Lorenzo reparando uno de los peldaños del porche. «No estaba roto», dijo ella dejando la bolsa en la mesa. «Estaba suelto», respondió él. «Y no quiero que tropieces. ¿Por qué sigues viniendo, Lorenzo?» Él se enderezó apoyando las manos en las rodillas. «Porque aquí me siento útil. Y porque cuando me voy me quedo pensando en volver». Clara no respondió. Se sentó en el escalón opuesto y miró al horizonte. El cielo estaba cubierto, pero no amenazante, solo gris, como si todo el paisaje estuviera esperando algo. «Yo no sé si quiero compañía o solo aire que respete mi espacio», dijo ella más para sí que para él. Lorenzo se sentó a su lado dejando un espacio justo entre ambos. «Entonces seré eso. Aire. Pero uno que no se lleva nada solo acompaña». Esa noche Clara sacó el jarrón de la señora Linares y lo colocó en la repisa junto a la ventana. Dentro puso una ramita seca de tomillo que había guardado del verano. No tenía flores ni verde, pero olía a algo que recordaba hogar. Y eso bastaba. Días después los niños pidieron hacer una pequeña cena para celebrar la casa acabada. Querían colgar farolillos de papel y cocinar tortas dulces con lo que tuvieran. Clara accedió. No porque fuera necesario, sino porque reconocía el valor de marcar los logros con alegría. Invitó a Eusebio, por supuesto. Y con algo más de pausa también a Lorenzo. «¿Vendrás?», preguntó Pablo. «Si vuestra madre me lo permite», respondió él sin mirar directamente a Clara. Ella no dijo que sí. Tampoco dijo que no. Solo asintió suavemente. La noche de la cena colgaron los faroles en el porche. Las tortas sabían más a esfuerzo que a azúcar. Y cuando se encendieron las velas dentro de la casa,
La luz bailó sobre las paredes como si fueran nuevas. Lorenzo llegó tarde con una botella de vino tinto y una caja de castañas. Se sentó junto al fuego rodeado de los niños que le pedían historias, y por primera vez no pareció visitante. Cuando los niños se durmieron, Clara y él se quedaron en el porche. No dijeron mucho. Solo miraron cómo la luz se apagaba lentamente en el horizonte. A veces pienso que esto que has creado no es solo un hogar, dijo Lorenzo. ¿Y qué más puede ser una declaración? Una forma de decir, aquí estoy, sin pedir permiso, sin deber nada. Clara lo miró largo rato. Eso lo fue desde el primer clavo. Y en ese instante, él entendió que no se trataba de amor romántico ni de dependencia, sino de dos vidas que habían aprendido a caminar separadas, pero que ahora escogían caminar juntas. Paso a paso. Sin prisa. Sin miedo. La primera nevada llegó una madrugada sin viento. Solo cayó. Como si el cielo se abriera en silencio para dejar que el blanco cubriera todo lo que había debajo, las ramas secas, los caminos duros, las huellas del trabajo diario. Incluso la cabaña. Clara se despertó temprano como siempre, y al abrir la puerta vio cómo los copos descendían con calma. No había estruendo ni aviso, solo esa presencia blanda y envolvente que lo transformaba todo. «¡Mamá, está nevando!», gritó Mateo desde la litera. «Y no entra ni una gota», añadió Pablo emocionado. Clara sonrió sin decir palabra. Cerró la puerta con suavidad, se acercó a la estufa y añadió un par de troncos al fuego. Luego miró a su alrededor. El techo no goteaba. Las ventanas no temblaban. El calor se quedaba dentro. La casa resistía. Ese día no hubo tareas duras. Solo cosas pequeñas: organizar los estantes, coser, un botón, contar historias. Lorenzo llegó por la tarde con las botas cubiertas de nieve y un silencio amable en la mirada. ¿Molesto? El silencio nunca molesta, respondió Clara. Se quitó el abrigo, sacudió la nieve en el porche y entró con esa costumbre que nunca se volvió invasiva. He traído algo para los niños, dijo mostrando una caja con tizas de colores y papel grueso. Pablo se lanzó como un rayo. Alba gritó de alegría. Mateo se quedó mirándolo como si le hubiera traído un cofre del tesoro. «Y para mí», bromeó Clara. «Solo presencia, pero es la buena». Ella no dijo nada. Le ofreció café y se sentaron a ver nevar desde la ventana, cada uno con su taza entre las manos. «Nunca imaginé que acabaría el año aquí», dijo ella después de un rato. «¿Y te pesa? No. Me sorprende. Y lo agradezco». Lorenzo giró la cabeza. «¿Crees que podrías?» Imaginar más. Clara lo miró sin tensiones. «Sí, pero a mi ritmo». Él asintió. «No tengo prisa, pero quiero estar». Esa noche hubo sopa de verduras, pan casero y risas. Después los niños sacaron las tizas y pintaron sobre las tablas del suelo una casa con humo saliendo del tejado, un árbol sin hojas, y una figura con sombrero y otra con moño largo. «Esa eres tú, mamá», dijo Mateo. «Y ese es Lorenzo», añadió Pablo. «Y ese árbol, ese es el árbol que plantaremos en primavera», respondió Alba seria. Clara se agachó a ver mejor el dibujo. En el tronco del árbol, con letra infantil, ponía: «Aquí empezó todo». La nieve siguió cayendo los días siguientes. No con furia, sino con constancia. Aisló caminos, tapó cercas, obligó al pueblo a recogerse. Pero en la colina de la viuda, como aún la llamaban algunos, la vida seguía latiendo con serenidad. Un día Clara se levantó antes que nadie y salió sola al porche. Respiró hondo. El aire era limpio, cortante, pero no dolía. Le gustaba esa sensación de estar sola sin sentirse sola. Cuando Lorenzo apareció, ella ya tenía el café preparado. «Hoy no hay palabras», dijo él al sentarse. «Mejor. Así escuchamos lo que no se dice». Se quedaron allí sin hablar, viendo cómo el cielo despejaba lentamente, y el sol comenzaba a iluminar el blanco. La cabaña brillaba, y Clara también, no en la piel, sino en la forma de estar.
Con el paso de los días llegó el aviso del ayuntamiento, la escuela reabriría en marzo. Los caminos se despejarían. El pueblo volvería a su rutina. Pero algo en Valdemora ya había cambiado, y todos lo sabían. Un domingo Eusebio apareció con una caja en las manos. «Son semillas», dijo dejando el paquete sobre la mesa. «¿De qué? De almendro. Si se planta en invierno, florece antes que el resto». Clara se quedó mirándolo en silencio. Lorenzo, que estaba en el fondo, la observó también. «¿Dónde lo plantamos?», preguntó Mateo. Clara salió con ellos. Cruzaron el terreno nevado hasta una pequeña loma frente a la casa. Allí, con las manos heladas pero firmes, cavaron un hoyo y colocaron la semilla. Luego taparon con tierra y marcaron el lugar con una piedra lisa. «¿Y si no crece?», preguntó Alba preocupada. Clara se arrodilló y pasó la mano por el montículo. A veces lo importante no es que crezca, sino saber que lo sembraste. Esa noche, cuando todos dormían, Lorenzo aún seguía despierto sentado frente al fuego. Clara se acercó con la manta en los hombros. «¿En qué piensas?». Él tardó en responder. «En que no quiero irme, pero tampoco quiero ocupar más de lo que me ofreces». «¿Y si no te pido que te vayas?», Lorenzo levantó la vista. «¿Eso es un sí?». «Es un asitio sin invadir. Es una compañía sin dirigir. Es lo que llevas haciendo meses». Lorenzo asintió. Y esa noche por primera vez no se marchó. No se quedaron abrazados. No hubo promesas ni pactos. Solo dos almas distintas que sin fundirse aprendían a respirar al mismo ritmo. El almendro germinó semanas después. Un pequeño brote tímido salió de la tierra. Pablo fue el primero en verlo. Gritó desde el porche. Todos corrieron. Incluso Lorenzo, que ahora era parte del todos. Clara miró la diminuta rama que asomaba en la nieve derretida. «¿Ves?», dijo. «Todo lo que se cuida termina naciendo». Y ahora, querido lector, después de haber caminado con Clara por estas 10 estaciones de reconstrucción de dignidad y de amor verdadero, ¿qué semilla te gustaría plantar tú en medio de tu invierno? ¿Es una casa? ¿Un silencio que ya no duela? ¿Un nombre que ya no necesite defenderse? Tal vez como Clara no se trata de buscar rescate, sino de permitirte florecer.